muy conocido por ser el traumatólogo que ha operado al rey don Juan Carlos. Ángel Villamor es director médico en la clínica ICTRA Medicina Avanzada. Hoy en Salud TV contamos con él para hacer un repaso de cómo ha evolucionado este campo. Doctor Villamor, bienvenido. Un gustazo estar con vosotros. Gracias. Bueno, pues este año ha inaugurado la unidad de medicina preservadora de las articulaciones, que contempla medidas preventivas, conservadoras y quirúrgicas. ¿Se tiende a veces a operar antes de tiempo y quizás menos a preservar o a conservar las articulaciones? Mira, llevamos muchos años manejándonos muy bien en cirugía articular. Ya a principios del siglo XX se empezó con las prótesis. Las prótesis, por ejemplo, de cadera fueron una de las invenciones más importantes que se han dado, no solo en la traumatología, sino en el resto de la medicina. Se dio una calidad de vida muy importante a personas mayores gracias al desarrollo de estas técnicas. Después ha habido un montón de técnicas distintas, no solo de la prótesis, pero yo creo que la medicina en este aspecto está un poco estancada en eso. Nos habíamos dormido en lo bien que iba todo eso y ha sido en los últimos años cuando hemos empezado a preocuparnos un poco por también la preservación. Lo que siempre se había hablado de la prevención en medicina, que en todas las especialidades lo sabemos, en traumatología yo creo que no se había llevado muy al pie de la letra, seguramente basados en esto, como digo, en que las cirugías iban bien, las protésicas y las no protésicas, y también que parecía que no encajaba el concepto muy bien en esto de prevención en algo tan mecánico como la traumatología. Y sí, pues en colaboración con conceptos fisioterápicos, en colaboración con medicinas también preventivas y, por supuesto, con cirugías mínimamente invasivas, llevamos unos cuantos años ya no solo investigando e intentando ponerlo en práctica, sino con muy buenos resultados en todo esto que hemos llamado la preservación de las articulaciones. El poder convivir con las articulaciones sin dolores, el prevenir, el no tener que llegar a la cirugía tan rápidamente como se llegaba antaño, y sobre todo es que estamos hablando de que la vejez no es la misma que hace escasamente 20 años, ¿no? El individuo de 50, 60 y 70 tiene una vida activa que precisa de articulaciones sanas y no articulaciones en tratamiento. Además, la tendencia poblacional, ¿no?, es a que el envejecimiento sea cada vez mayor, con lo cual esto será importante, va a ir adquiriendo importancia, ¿no? Sí, efectivamente, ya no solo, como decíamos, en la calidad de vida que solicita este tipo de persona mayor, activa, y que está pensando en el ocio, está pensando en el deporte, sino que también va a suponer un ahorro muy importante. Piensa que las prótesis de cadera se están poniendo 40.000 prótesis anuales. Esto tiene que ahora multiplicarse si seguimos con el mismo ritmo, con la misma política o con la misma medicina que se estaba haciendo, como decía, antaño, ¿no? Yo creo que el poder evitar tanta cirugía protésica va a ser algo muy importante para los tiempos que se avecinan, como decías, ¿no? Estamos hablando de que la población envejece y la población envejece mucho más activa. Hemos de ser conscientes de que la actividad es también un desgaste extra. De manera que estamos hablando de personas que nos van a solicitar una calidad de vida mayor, porque no va a ser el ancianito que se conformaba con estar sentado en casa porque ya había cumplido los 60 y ya no tenía más que hacer, sino que ahora el que se jubila está deseando hacer una vida activa y deportiva que a lo mejor no ha podido ni siquiera hacer cuando era joven, ¿no? Sino que es que además van a ser muchos los mayores que vamos a tener o que vamos a ser mayores en esta sociedad. Así que yo creo que lo que estamos experimentando con esta preservación, esta medicina preservativa de las articulaciones en la cirugía ortopédica y en la traumatología, como bien apuntabas tú con la pregunta, ¿no?, va a ser importante y va a tener una repercusión social importante, sí. Centrándonos un poco en el tema de la prevención, ¿no?, de antes de que aparezca una molestia o un dolor, ¿qué estrategias estáis llevando a cabo? Mira, primero es muy importante el empezar a hacer consciente a la población de lo que es bueno para las articulaciones y lo que no es cuando empiezan a hacer actividad física. Ahora, por ejemplo, ¿sabes que está muy de moda el running? Todo el mundo quiere hacer las maratones, todo el mundo entrena triatlones, lo estamos viendo, mujeres han aumentado muchísimo. Las mujeres que se están incluyendo en este tipo de deportes, y en esto hay que educar muy bien a la población. No es que prohibamos el deporte, por supuesto, es sano, pero hay que saber cómo practicarlo. Hay conceptos tan clarísimos como el no seguir buscando el mejorar marcas.
el saber educar a cada uno en dónde está tu marca y mantenerte en ella, pues es muy bueno. El modo de hacer la actividad también, el prepararse realmente como hemos de prepararnos con los estiramientos y más precisamente en el concepto de la articulación, el rodamiento articular que nosotros llamamos. Los cartílagos, que es la capa que cubre el hueso para que deslice bien, el cartílago, que es el que se desgasta cuando aparece la artrosis, se alimenta o se nutre en gran medida del líquido sinovial que hay dentro de la articulación. De manera que si conseguimos masajear ese cartílago a modo de esponja, va a ir tomando los nutrientes de la articulación. Así que ese rodamiento, ese masaje, lo vamos a conseguir si el deportista se prepara no solo con estiramientos musculares o ligamentosos para no hacer lesiones de partes blandas, sino el rodar la articulación, el hacer 20 minutos de rodamientos, de bicicleta o de natación antes de salir a correr o cualquier otra actividad deportiva, es muy importante para evitar erosiones de los cartílagos, que es el caballo de batalla, como sabes, en las articulaciones, ¿no? Ese es un concepto, uno de los conceptos en cuanto a educación física que tenemos que tener. Después existen fármacos que están ayudándonos también a mantener los cartílagos más sanos, como un montón de vitaminas, como un montón de sustancias que se van manejando cada vez con más seguridad en la medicina, como decíamos anteriormente, como prevención, como creación de salud. No esperar a que se lesione nada, sino tenerlo sano. Y en última instancia, pues medidas médicas que podemos tomar cuando el paciente empieza a sufrir algunos síntomas. Estamos diagnosticando con mucha más precocidad los procesos de deterioro articular, incluso, por ejemplo, en el caso de la cadera, en el choque femoroacetabular, que ahora estamos hablando mucho en traumatología, pues hemos encontrado pequeñas deformaciones articulares que generan dolores en la cadera, principalmente me refiero, dolores de ingle, dolores de cadera en gente joven, que hasta ahora, pues yo recuerdo con mi maestro que no sabíamos de dónde venían, tratábamos como si fueran tendinitis y al final cuando buscabas en el archivo qué había ocurrido con esos pacientes, muchos de ellos habían desarrollado artrosis prematura porque no habíamos sabido diagnosticar y, como estamos haciendo ahora, por artroscopia, resolver el problema inicial. Me imagino que esto será gracias a una combinación de las técnicas de imagen diagnóstica junto con un mayor conocimiento, ¿no?, de la progresión de la patología. Sí, efectivamente, estamos ya mucho más informados de cómo está evolucionando una articulación gracias a todo el desarrollo que ha habido en técnicas diagnósticas. Y ya en este aspecto no solo tenemos que recurrir a técnicas caras como la resonancia nuclear magnética, que cada vez está siendo, como sabes, mucho más precisa para darnos diagnósticos. Recuerdo que hace tan solo 20 años la resonancia no sabía ver el cartílago, veíamos pues lesiones groseras de ligamentos, de meniscos, pero no de cartílago. Actualmente, incluso con contrastes adecuados, podemos ver el grado de deterioro y clasificar el grado de deterioro de cartílago que está apareciendo, sino que podemos tirar de métodos diagnósticos como la ecografía, que cada vez estamos empleándola más los traumatólogos en la consulta, ¿no? Es un tema que a lo mejor parece un poco que estamos quitándoselo a los radiólogos, pero no deja de ser un arma para que en el día a día podamos ser rápidos a la hora de diagnosticar pequeños deterioros. Esto nos ayuda mucho y sobre todo estamos llegando a hacer diagnósticos que antes no hacíamos de preartrosis porque estamos al tanto de ellos. Hasta ahora no hacías caso o hacías poco caso al paciente que empezaba a quejarse a los 50, a los 40 años de procesos articulares, y yo creo que el concepto de preservación en la cabeza del traumatólogo es muy importante para poder, pues esto, indicar los métodos diagnósticos que tú dices en su momento. Además, un diagnóstico precoz puede ayudar también a establecer medidas conservadoras. ¿Qué se está haciendo en este sentido, en estas medidas conservadoras? ¿Qué tratamientos son los más utilizados? Estamos utilizando los condroprotectores, nosotros estamos utilizando mucho condroprotectores. Nos fijamos hace 20 años en la experiencia que tenían los veterinarios con ellos y así estamos recetándolos a los pacientes. Después la viscosuplementación es muy importante también, estamos teniendo muy buenos resultados, al igual que los veterinarios tienen ya investigado y comprobado antes que nosotros el ácido hialurónico intraarticular, y nosotros también estamos empleando mucho los factores de crecimiento, los plasmas ricos en plaquetas, ¿no?, propios del paciente, con muy buenos resultados en este aspecto. De manera que de menos a más iríamos aconsejando al paciente, hayamos hablado de los cuidados físicos,
pero principalmente los condroprotectores, viscosuplementación y factores de crecimiento para intentar mantener nutrido, e incluso llegamos ya a atrevernos a decir reparar pequeñas lesiones de cartílago. Sí, en este sentido se puede vislumbrar, digamos, sacando un poco bola de cristal quizás, pero una posible regeneración de algún tipo de cartílagos o incluso de huesos. Sí, en esto ya somos más cautos a la hora de hablar en cuanto a regenerar. Yo creo que reparar sí que estamos manejándonos con ello. Regenerar, se están investigando pues cultivos de condrocitos, en ese aspecto lo más difícil para conseguir un buen resultado a la hora de reparar una lesión es la malla donde hacerlo crecer y cómo aplicarlo, ¿no?, a úlceras de cartílago, pero hay distintas técnicas ya desarrolladas, algunas con resultados, pero no está de todo todavía definida cuál puede ser la mejor. De manera que fíjate que en ese aspecto sí que podríamos decir que podemos regenerar cartílago, pero es un poco, yo creo que el tema que todavía en los congresos discutimos mucho, si realmente llegan a ser efectivas o no, pero con la ingeniería genética, con el cultivo celular y sobre todo con la bioingeniería que tanto estamos manejando ahora en traumatología, ahora estamos colaborando muchísimo con empresas, ya no solo pues las empresas protésicas en las que nos reunimos con ingenieros para ver materiales, diseños, sino que ya nos están hablando pues ingenieros genéticos y biólogos que se manejan con cultivos celulares para colaborar con nosotros en estos aspectos. Yo creo que se está vislumbrando, como tú bien dices, y estamos empezando en estos últimos 10 años a tener esperanza con que algún día podamos realmente reparar el cartílago. Ya yendo un poco ya al tratamiento quirúrgico, digamos, en la última década me imagino que el salto que se ha dado ha sido espectacular, ¿no? Cirugía artroscópica, menos complicaciones, un postoperatorio mucho mejor recuperación del paciente. ¿Cómo ha evolucionado un poquito esta última década? Esta ha sido una década excitante en este aspecto. Es un lujazo de repente sentirte partícipe de una evolución tan importante como ha habido. Yo cuando entré en la especialidad, mi maestro estaba excitado con el progreso que estaba viendo en las prótesis, como te decía anteriormente, y se estableció pues a finales del siglo XX ya protocolos buenísimos de cementación, de técnicas, de diseños de prótesis. Pero ha sido a partir de entonces cuando hemos empezado a hablar de esta cirugía, como dices, mínimamente invasiva. De repente la preocupación se ha establecido en cómo hacerlo del modo más inocuo posible para que el paciente sufra menos, para que se recupere con la menor cantidad, iba a decir, sí, con la menor secuela posible de toda esta cirugía. Hay una anécdota que yo os cuento a mis colaboradores y es que cuando estaba con mi maestro y veíamos a un paciente ya operado, por ejemplo, de prótesis, una de las frases de mi maestro era, bueno, ¿cómo no le va a molestar si lleva una prótesis puesta? Actualmente, con las técnicas mínimamente invasivas, el paciente lleva una prótesis y no se acuerda de qué rodilla es la que la lleva o qué cadera, ¿no? Y esto es porque efectivamente el dolor aquel, seguramente, o gran parte de esos dolores, eran debidos a los abordajes tan grandes que se hacían. No se ponía preocupación en ello y es como si hubiéramos ido puliendo técnica. Ya se había diseñado bien el implante, entonces nos hemos dedicado en estos últimos años a cómo colocarlo sin hacer daño al tejido periférico. De manera que conceptos tan sencillos como, en vez de abrir la articulación de par en par y ponerte a trabajar, hacer la ventana lo suficientemente amplia como para que te entre el implante, pero que tú puedas ir orientándola hacia donde vas trabajando. No tengo por qué estar viendo toda la articulación si voy trabajando en ella por partes, ¿no? Son conceptos que no cabían en la mente de nuestros maestros porque estaban en otra cosa, seguramente en un tema más importante, como decíamos, pero ahora hemos ido sofisticando, hemos ido disminuyendo la agresividad de todos estos procesos y los resultados están siendo muy satisfactorios. La artroscopia, sin lugar a duda, ha sido algo fantástico, igual que la endoscopia en muchas otras disciplinas. Con la artroscopia estamos resolviendo lesiones, estamos haciendo suturas intraarticulares, estamos utilizando implantes milimétricos con los que estamos haciendo unas cirugías tan precisas que nunca hubiéramos imaginado. Articulaciones profundas como puedan ser el hombro o incluso la cadera, que estás trabajando a una profundidad de 3-4 centímetros y puedes dentro, a través de la cánula, pues hacer nudos, hacer anclajes, hacer un montón de maniobras que, como decíamos anteriormente, gracias a la colaboración con empresas de bioingeniería médica, estamos ahora
resolviendo ya no solo sin daño, sino con una precisión muchísimo mayor que la que podíamos conseguir con la cirugía abierta. Y en ese sentido me gustaría un poco que comentaras la experiencia con cirugía artroscópica con medida preventiva frente a la artrosis. ¿Qué resultados está dando o estáis viendo? Fíjate, en este aspecto hay un caso fundamental y llamativísimo, que ha sido el del choque femoroacetabular. Este es un concepto que llevamos ya unos cuantos años intentando que sea conocido entre los médicos, porque es una pequeña, podríamos definirlo como una pequeña deformidad que hay en la articulación, que parece que es como, bueno, un resultado un poco anómalo después del crecimiento o de la maduración ósea, que genera una especie de roce entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Ese roce va generando ya en la juventud dolores inguinales que hasta ahora no sabíamos ver por qué ocurrían y que acababan desencadenando en artrosis. Se está diciendo actualmente que seguramente más del 70% de las más del 70% de las prótesis de cadera que se ponen en gente joven, en gente menor de 50 años, es debido a este origen, un origen que, como te digo, no conocíamos. Ahora que lo conocemos, podemos con la artroscopia limar esas anomalías, esas deformidades discretas que van erosionando la articulación y con ello evitar que esta cadera llegue a la artrosis. Es fantástico, como decíamos anteriormente, ya no solo el ahorro en prótesis, sino que estamos hablando de gente joven que daba 1000 vueltas hace pocos años de especialista en especialista, hacía fisioterapia, el reumatólogo muchas veces lo catalogaba de enfermedad reumática, cuando había ya mucho desgaste hablábamos de necrosis avascular de cabeza del fémur, como que se había quedado sin riego sanguíneo en la cabeza del fémur, pero no sabíamos exactamente por qué era, y gracias a la artroscopia estamos resolviendo todos estos casos, de manera que estás dando una vida satisfactoria a gente joven, pero es que además sobre todo estás evitando que llegue a la necesidad de una prótesis, ¿no? Es por esto que es muy importante este concepto, que llevamos como unos 10 años ya trabajando en él, que lo conozcan los médicos, porque son dolores inguinales en gente joven que a lo mejor el médico de familia o el reumatólogo, como digo, o el rehabilitador, si conoce la patología con una simple radiografía, si en su mente está esta sospecha diagnóstica, lo manda a un traumatólogo y lo puede resolver. Y este avance espectacular que hemos visto en la parte de la cirugía se está dando también paralelamente, me imagino, en las prótesis, ¿no? En los materiales que se van utilizando para esas prótesis. Sí, efectivamente el avance ha sido fantástico. Como te decía anteriormente, en el siglo XX quedaron muy bien diseñadas las prótesis, pero se ha seguido investigando en ello y los materiales han dado un vuelco importantísimo a los resultados y sobre todo a la longevidad de las prótesis. Por ejemplo, la superficie de contacto que llamamos, la cara de la prótesis que está en contacto con el hueso del paciente, se ha conseguido sofisticar con materiales como el tantalio, que es uno de los metales que está en la tabla periódica y que casi todos hemos olvidado hasta ahora que nos hablan de ello las industrias de protésicas, y con este metal han conseguido crear una porosidad muy similar, tan similar a la del hueso, que el hueso lo agarra perfectamente, de manera que los aflojamientos de las prótesis que el hueso a veces no lo agarraba correctamente y con los años se iba soltando y había que reoperar al paciente, pues con este material se ha conseguido que haya un anclaje tan importante que la prótesis parece no soltarse nunca. A esto se le ha añadido, pues porque al ver que la prótesis ya no se soltaba, la preocupación se ha dirigido ahora a las superficies de desgaste. La superficie de desgaste de una pieza con la otra de prótesis también ha empezado a evolucionar, se han conseguido hacer materiales que tienen un deslizamiento fantástico, como la cerámica o el polietileno de alta densidad, prótesis que antiguamente eran metálicas, metal contra metal, en 6 o 10 años se había desgastado. Ahora estamos utilizando materiales como es la cerámica y el polietileno de alta densidad, que está durando más de 20 años. De manera que se ha hecho una combinación muy buena. Si la prótesis ancla bien y además las piezas de deslizamiento y de desgaste duran tanto, puede ser que no haya ni que volver a operar al paciente. Y si fuera el caso, porque por ejemplo lo has puesto en personas muy jóvenes, las piezas ya son modulables, las prótesis son modulables, de manera que, puedes quitar la pieza que ha estado desgastándose, respetando la que está enganchada al hueso, de manera que la cirugía de recambio protésico es mucho más inocua
y con una cirugía mínima puedes darle otras 20 años más de vida a la prótesis. Esto ha sido un avance muy importante que ha cambiado el concepto de la cirugía protésica. Antes a una persona joven ponerle una prótesis nos asustaba mucho por esto, porque si a los 6 años cada 6 años ibas a tener que ir cambiándole la prótesis, era de una agresividad tremenda. Los últimos recambios ya te quedabas casi sin hueso donde poner la prótesis, porque siempre con una prótesis te llevas hueso con ella, ¿no? Actualmente te viene un paciente con dolores, con artrosis, por cualquier motivo, de 40 años, y ya no te da pereza ponerle una prótesis, porque sabes que le vas a dar una calidad de vida y que a los 20 años, si hace falta, con una cirugía pequeña, le vas a volver a dar otros tantos, ¿no? Esto también vuelve a ser un concepto en el que estamos haciendo mucho hincapié, porque seguramente el concepto aquel de espérese usted hasta cumplir los 60 años para operarse, seguramente ya no es tan lícito como actualmente. Entonces, no dejar a un paciente sufrir de joven esperando a cumplir tantos años para poderle poner la prótesis, yo creo que tenemos que tenerlo ya en la cabeza. Hemos llegado a desarrollarlo suficientemente. Y con todo este panorama, aún en el imaginario colectivo está eso de que eres anciano, eres mayor, cumples años y si tienes dolores articulares es lo normal. ¿Está cambiando este concepto? ¿Todavía falta, digamos, por avanzar y quitar esta creencia errónea, sí, ¿no?, por parte de la sociedad y también de muchos médicos? Sí, efectivamente. No solo el paciente, sino el médico, yo creo que tiene que cambiar esta mentalidad. Tenemos medios ya para que haya una ancianeidad mucho más saludable y mucho más vital. De manera que tenemos que empezar a analizar bien el porqué de la minusvalía y combatirla con la cirugía de la que disponemos. Yo tengo ahora en mi discurso con el paciente el que no podemos decir, la indicación de la prótesis es el dolor, sino que la indicación de la prótesis es la disminución de la calidad de vida. Si un paciente se ve ya que le afecta al humor su dolor articular porque no puede desempeñar actividades que desarrollaba anteriormente, yo creo que eso ya podemos considerarlo actualmente indicación de una cirugía. No tenemos que esperar a que el paciente lleve ya 2 años sufriendo, que llegue con muletas, que llegue deprimido, que llegue triste, para entonces implantar una prótesis. Yo creo que es un concepto que tenemos que empezar a asumir ya, que va en correspondencia con esto, con la evolución que ha habido en las prótesis. En la clínica Nictra apostáis por un abordaje multidisciplinar. ¿Qué importancia tiene? Porque veíamos un poco la educación postural, incluso la educación de cómo hacer actividad física, la fisioterapia. Es un poco todo varios factores, ¿no?, los que intervienen en el abordaje. Sí, efectivamente, yo creo que todo esto ha nacido de que mi origen fue la traumatología deportiva, y en la traumatología deportiva se va cuidando mucho el detalle, ¿no? Tenemos psicóloga deportiva, tenemos fisioterapeuta, tenemos médico deportivo, tenemos dietista que vigila también, por supuesto, a todos nuestros pacientes, tenemos osteópatas, por supuesto, traumatología, y hemos ido viendo que todos esos detalles que iban cuidando cada uno desde su disciplina iban consiguiendo, pues como te exige un deportista de élite, ¿no?, el resultado óptimo y más rápido posible, ¿no? Empezamos a entender que esto también tenían derecho todos nuestros pacientes de a pie, y así fuimos trasladando estos protocolos en la medida de lo posible y adaptándolos en la medida de lo posible a nuestros pacientes. Hace años que estamos hablando de todo esto, cosas tan sencillas como entrenar al paciente para su cirugía. Un ancianito que le vas a operar de prótesis, sabes que cuando se levante de la cama recién operado se va a encontrar con una prótesis y además con necesidad de aprender a usar unas muletas. Si le hemos enseñado, si le hemos educado antes de operarle con las muletas, el día que vaya a levantarse de la cama, una preocupación menos que tiene, ¿no? Bueno, pues en este aspecto y como hemos dicho en todo el resto de las disciplinas, hemos intentado siempre colaborar y llevar conjuntamente el cuidado del paciente en todos sus aspectos, y hemos ido consiguiendo resultados que, bueno, cuando el paciente vuelve a la clínica y dice, es que mis vecinos no se lo creen, pues efectivamente es esto, es un beneficio muy importante del que ahora se ha empezado a hablar. Realmente ahora en congresos internacionales se está hablando del fast track, como el camino rápido. Pues sí, es esto, es cuidar al paciente, no solo operarlo, sino tener en consideración pues que un fisioterapeuta puede analizarlo antes, ver dónde va a tener dificultades cuando lo levantes después de la cirugía, un psicólogo
puede ayudarle, sin necesidad de que esté enfermo el paciente, en cómo vamos a animarle o cómo vamos a motivarlo para llevar adelante tanto la cirugía como cualquier pequeña complicación que aparezca. Y por supuesto, lo que todos los cirujanos tenemos en mente siempre, la dieta, por ejemplo, es muy importante también si podemos preparar al paciente para que esté no solo quitarle exceso de peso, sino saludable en ello, ¿no? Yo creo que es esto, es una medicina conjunta que realmente ahora se está empezando a asumir como beneficiosa, ya no solo para el paciente, sino también para el sistema. Pues doctor Villamor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Salud TV. Un placer. Ha sido un placer para mí. Gracias.